Hola, buenas tardes, días o noches, dependiendo a qué hora se ha visto nuestro video. Mi nombre es Lisbeth Tapia. Junto con Iván Sánchez y Diego Miranda hablaremos de los movimientos vibratorios. Nuestra elección de tema fue ya que los tres somos físicos y queríamos ver cómo las ecuaciones diferenciales son útiles en la física. Para eso nos centraremos en estudiar a los movimientos vibratorios, específicamente en las ecuaciones que describen, ya que se forman ecuaciones diferenciales ordinarias con estas. Es decir, veremos la aplicación de las ecuaciones diferenciales en los sistemas lineales masa-resorte. La siguiente, por favor. Ok, empecemos por el origen. Robert Hooke fue un gran científico inglés del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Investigó, entre muchas cosas, acerca del movimiento vibratorio y fue capaz de contar el número de vibraciones del ala de una mosca, comparando el sonido de la misma con el de una cuerda musical. La otra. Bueno, como vemos, está la ecuación de Hooke, de la fuerza de los resortes. Fue descubierta en 1678. Y esto va en la imagen de la izquierda. Supongamos que la masa se mueve sobre una superficie horizontal sin fricción. Si el resorte se alarga o se comprime a una distancia pequeña x respecto a su posición no alargada o de equilibrio, y después se suelta, ejerce una fuerza sobre la masa, como se muestra en la figura. Experimentalmente se encuentra que esta masa resorte obedece la ecuación de la derecha, donde x es el desplazamiento de la masa respecto a su posición y sin alargamiento, y k es una constante positiva. Esta es la constante de fuerza del resorte. El valor de k es una medida de la rigidez del resorte. Y el signo negativo significa que la fuerza ejercida por el resorte tiene siempre una dirección opuesta al desplazamiento de la masa. Puesto que la fuerza del resorte siempre actúa hacia la posición de equilibrio, a veces se le describe como una fuerza restauradora o recuperadora. La dirección de la fuerza restauradora es tal que tira de la masa o la empuja hacia su posición de equilibrio. Muy bien. Bueno, ahora veremos qué es como tal el movimiento vibratorio. Bueno, se puede describir desde diferentes puntos de vista, ya que tenemos el concepto que en nuestro día a día las cosas se mueven, las cosas tienen un movimiento en sí. Se les puede decir que vibran, oscilan, están en un movimiento armónico, como es el caso que estaremos viendo a lo largo de esta plática. Bueno, estas frases pueden sonar un poco conocidos ya que describen el movimiento de una variedad de objetos, o sea, muchísimos objetos. Incluso pueden describir el movimiento de la materia a nivel atómico. Los átomos se mueven, van y vienen en sí. Bueno, las vibraciones, oscilaciones son una parte esencial para comprender nuestro mundo físico, ya que se encuentran en la naturaleza. El comprender esto nos ayuda muchísimo, ya que parte de lo que vemos, oímos solo es posible gracias a las vibraciones y las ondas. Vemos el mundo que nos rodea gracias a las ondas de la luz y oímos ese mundo gracias a las vibraciones del sonido. Entonces, ¿qué es una vibración? Una vibración simplemente es un movimiento que se puede categorizar de forma armónico, que lleva un objeto de un lugar a otro en cierta simetría. Eso quiere decir que, tomando un ejemplo de los más básicos, un cabezón que luego traen en los coches está en un estado de equilibrio. Una fuerza externa rompe ese estado, haciendo que vaya a otro lado, que salga de su zona de equilibrio, se mueva, regrese a su zona de equilibrio y vaya hacia el lado contrario. Es decir, que pase de un negativo, un neutral, a un positivo, neutral y negativo. Así podríamos describir más o menos un movimiento vibratorio. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es un movimiento periódico. Si un objeto, cualquier objeto, repite su movimiento a lo largo de cierto camino alrededor de tiempo, a este tipo de movimiento se le va a llamar como movimiento periódico. A la cantidad de tiempo que le toma a cada uno de estos movimientos en repetirse se le llama periodo, como se puede ver en la imagen.
que es como en la parte en la que está arriba y baja otra vez, es un movimiento de este movimiento periódico, que es el periodo, y se le llama frecuencia al número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico. Puedes poner la siguiente. Y en la naturaleza hay bastantes movimientos periódicos, muchos de hecho, y algunos de ejemplos de estos son el movimiento de un resorte, la vibración de una cuerda de guitarra, la rotación de la Tierra sobre su eje, la rotación de la Tierra alrededor del Sol y varios así. Y ahora vamos a definir qué es el periodo de una función. Este, si digamos que sea la posición R, cuando R es un vector, igual a R de t, una función de tiempo. Y decimos que R de t es una función periódica si existe una t, que t es el periodo, t mayúscula mayor que 0, tal que R de t es igual a R de t más, de la t pequeña más la t mayúscula, para cada valor de t pequeña. Y el valor mínimo posible del periodo es llamado el periodo de la función. Y vamos a hablar rápido del péndulo. Un péndulo un péndulo simple es un modelo mecánico idealizado que consta de una masa puntual suspendida por una cuerda sin masa. La cuerda no se toma en cuenta en este caso. Y cuando se suelta un péndulo, oscila de lado a lado y forma un arco de círculo y está en equilibrio. Si está en equilibrio es un movimiento armónico simple. ¿Puedes poner la siguiente? Ahora, el péndulo no es exactamente un movimiento armónico simple, pero para que sea un movimiento armónico simple, pues basta con que cumpla una cosa muy simple. Y esto lo vamos a ver aquí. Si dejamos caer, si soltamos el péndulo con un cierto ángulo teta, el camino trazado por el péndulo es un arco de círculo. Y así, la fuerza de restauración se convierte en F sub teta es igual a menos mg teta, y teta es igual a x entre L. Entonces es igual a menos mgx entre L. Y de esta manera podemos calcular la frecuencia angular. La frecuencia angular es igual, ahí las m se cancelan, se van, entonces es igual a la raíz de g entre L. Y además el periodo de tiempo es igual a 2pi sobre w. Entonces lo podemos escribir como el periodo de tiempo es igual a 2pi por raíz de L entre g. Y ya. Bueno, las vibraciones son un gran campo de estudio en la física actual. El estudio de las vibraciones se refiere a los movimientos de los cuerpos y a las fuerzas asociadas con ellos. Todos los cuerpos que poseen masa y elasticidad son capaces de vibrar. ¿Y qué es vibrar? Es el movimiento de vaivén que se ejerce en las partículas de un cuerpo debido a su excitación, como vimos anteriormente con el péndulo. También se puede decir que son cuando cuerpos oscilan, como en el ejemplo anterior. Y pues ya, la siguiente. Bueno, uno de los aspectos, por así decirlo, o de lo que está conformado el movimiento vibratorio sería el movimiento armónico simple, por sus siglas en español, más. Bueno, es un movimiento periódico y en evidencia vibratorio que no tiene ausencia de fricción, que tiene ausencia de fricción, perdón. Es decir, que no es afectado por el aire o por algún otro sistema con esta característica. Se le puede decir que es un sistema ideal. Es producido por la acción de una fuerza recuperadora. Quiere decir que la fuerza va hacia un sentido y regresa en sentido contrario, pero por el mismo camino. Esta es directamente proporcional a su posición, es decir, donde se encuentra el objeto. Y estas se describen por una
función trigonométrica, eso quiere decir que están basadas en algún seno o coseno. Y como una cosa aparte, simplemente si la descripción de un movimiento es una función armónica, quiere decir que, bueno, parece más una función armónica. Esto quiere decir que pues simplemente el objeto pasa de un estado de equilibrio a otro, y por esto mismo no sería un más. Bueno, para las ecuaciones del movimiento armónico simple, nos ayudan a describir los movimientos en los sistemas de estos. Esto simplemente sería como podemos ver en la imagen de la derecha, serían simplemente para movimientos como péndulos simples, objetos de torsión, dispositivos que contienen resortes o bandas elásticas, que serían un movimiento amortiguado. Bueno, simplemente con esto se puede plantear una ecuación que describe el movimiento como una ecuación dinámica, que sería la primera ecuación, donde simplemente nos va a dar la posición del objeto en base a su tiempo con una constante. La constante, vamos a hablar, bueno, la constante W al cuadrado está dado, como vemos en la imagen de nuevo de la derecha, en qué sistema se encuentre. Es decir, que si el sistema se encuentra en un masa resorte, obtendremos por la función de la ley de Hooke, perdón, la constante de Hooke entre su masa. Si se encuentra en un péndulo simple, será por la longitud de la cuerda y la gravedad. Y si está en un mecanismo de retroceso rápido o amortiguado, simplemente se dará por 1 entre la longitud que tenga este amortiguamiento o la parte de amortiguación y una constante. También tenemos ecuaciones de movimiento, que para eso simplemente vemos que son una ecuación que nos va a dar la posición en base al tiempo, es decir, a cierto tiempo nos dirá dónde está el objeto, que está dado por un A, que es un área simplemente que recorre, o el coseno, el ángulo en el que está, la constante y el tiempo. Y la velocidad de X en cierto tiempo. Es decir, cuando ya sabemos en qué posición se encuentra el objeto, podemos con una derivada simplemente obtener la velocidad de este, que simplemente nos va a decir qué tan rápido va. Y la segunda ecuación dinámica del sistema. Con una segunda derivada podemos obtener la aceleración en base al tiempo de algún objeto que estemos estudiando, que como ya mencioné, la omega cuadrada, perdón, simplemente se sustituye por en base a qué tipo de sistema trabajemos, un resorte, un péndulo y así. Bueno, las partes, por así decirlo, vitales de un más son las siguientes. Abajo a la derecha podemos encontrar la cinemática, que simplemente es un movimiento rectilíneo. Dada la posición de un objeto en movimiento, obtenemos la velocidad derivando respecto al tiempo, como mostré en la diapositiva pasada, y la aceleración con una segunda derivada en una expresión de velocidad. Entonces, la cinemática simplemente es eso, es más o menos lo que vimos en la pasada, describe el movimiento de un objeto en el sistema, y esta es la forma más común en que se encuentra en una ecuación diferencial. Tenemos las condiciones iniciales, que esas pues son muy sencillas, simplemente se podría decir que son los valores iniciales con los que se empieza un problema matemático. No siempre se pueden agarrar las que se quieran, tienen que tener el conocimiento de la posición inicial, que está dada por x0, y la velocidad inicial, que está dada por v0. La velocidad inicial por v0. v0 tiene que estar en el instante donde el tiempo es igual a 0, t igual a 0. Y así es como se verán la mayoría encontradas. Luego tenemos la dinámica de un más, arriba a la derecha, que esto simplemente es la aplicación de la segunda ley de Newton, donde obtenemos una expresión de energía y de fuerza, que es lo necesario para que un objeto de masa m describa un movimiento armónico simple. Bueno, esta fuerza es proporcional al desplazamiento x en el eje x y de sentido contrario a este. Simplemente es lo que dice la propia ley de acción y reacción. Y la curva de energía potencial. La curva de energía potencial simplemente podemos vislumbrar bien en una gráfica cómo se ve el movimiento vibratorio.
simplemente son las condiciones, digo, el movimiento vibratorio simplemente es una curva de energía dada por la ecuación que vemos abajo, F igual a m omega cuadrada x. Todo está negativo debido a que simplemente la función de energía potencial representa una parábola cuyo vértice está en el origen, que tiene un mínimo en x0, cuyo valor de la energía potencial va a ser igual a 0. Y bueno, la región donde se puede mover nuestro sistema simplemente sería de menos a más a. Y este movimiento es periódico, quiere decir que regresa a menos a y vuelve a regresar a más a. Esto simplemente así se definiría, o se vería más fácil cómo sería un movimiento vibratorio. Bueno, ahora vamos a hablar del oscilador armónico. Y vamos a centrarnos en el caso de una dimensión. Entonces, el sistema oscilatorio está constituido por una partícula sujeta a una fuerza, y esta fuerza es igual a menos kx, donde k es una constante y x es el desplazamiento de la partícula desde su posición de equilibrio. Y un cuerpo de masa m sujeto a un resorte ideal de fuerza constante k, que se puede mover libremente por una superficie horizontal y que no tiene fricción, es un oscilador armónico simple. La ecuación de un oscilador armónico simple se expresa como d cuadrada x sobre dt cuadrada más k sobre m por x igual a 0. Para llegar a esta ecuación, vamos a ver la siguiente diapositiva. Y vamos a usar como referencia la imagen que está en pantalla. Y este es un oscilador armónico simple, que está compuesto por un resorte que actúa sobre un cuerpo que se desliza por una superficie horizontal sin fricción. La imagen está dividida en 4 partes. En el inciso A, en la parte hasta arriba, es donde el resorte está estirado de modo que el cuerpo alcanza su máximo desplazamiento desde el equilibrio. En el inciso C es donde está completamente comprimido el resorte. Y en B y en D, el cuerpo pasa por el equilibrio con su máxima velocidad y el resorte está relajado. Ahora, si aplicamos la ley de Newton en esta imagen, entonces la suma de las fuerzas en X es igual a M por A. Y si sustituimos la suma de las fuerzas por menos KX, y además también sustituimos la aceleración por su expresión como d cuadrada x sobre dt cuadrada, tenemos que menos kx es igual a m por d cuadrada x sobre dt cuadrada. O también se puede expresar como d cuadrada x sobre dt cuadrada más k sobre m por x es igual a 0. Y esta es la ecuación de movimiento de un oscilador armónico simple. Y ya. Bueno, ahora vamos con, ay Dios, el movimiento amortiguado. En el caso del movimiento amortiguado simple, se supone que es un caso ideal, el cual solo se logra en un vacío perfecto, ya que si no actúan fuerzas de rozamiento, siempre, bueno, oscilaría de manera indefinida. En este caso, hay una fuerza que afecta directamente el movimiento. En este caso, bueno, la fuerza que normalmente afecta es el aire. ¿Le cambias? Bueno, esta fuerza que amortigua la vibración, la podemos ver, es FA, ahí. Y esto, bueno, produce una pérdida de energía en los osciladores amortiguados. Es decir, se traduce en una disminución progresiva de la amplitud. Hasta que finalmente se detiene el movimiento. Podemos considerar entonces FDA como la fuerza que frena el movimiento y es proporcional a la velocidad.
Bueno, el movimiento de un sistema amortiguado se puede deducir a partir de la segunda ley de Newton, como vemos del lado derecho, dividiendo entre m y así se obtiene m, la d cuadrada y sobre dt cuadrada, igual a menos ky menos beta de y sobre dt, donde k es, ay Dios, no, espérame, donde 2 lambda es igual a beta sobre m y w al cuadrado es k sobre m. Y bueno, la ecuación que se obtiene, la ecuación diferencial es de segundo orden. Entonces tiene un polinomio característico que es m cuadrada más 2 lambda más w cuadrada. Entonces, al resolver ese polinomio característico, se obtienen las raíces. Ay, Dios mío. Ajá, las raíces. Y viendo el interior de la raíz, es dependiendo de que vamos a tener 3 casos para este movimiento. ¿Le puedes cambiar? Para el caso 1, que es cuando lambda cuadrada menos w cuadrada es menor que 0, se le llama movimiento subamortiguado. En este caso, el radical tendrá una naturaleza imaginaria, como lo vemos en M1 y M2. Ahí está el I gamma. Bueno, esas son las soluciones, y conociendo cómo se resuelven las ecuaciones, podemos sustituir a x1 igual a E menos beta t por E y gamma t. Entonces abajo obtenemos la ecuación de movimiento, y esta tendrá una función oscilatoria decadente debido al término E menos beta t. ¿Le puedes cambiar? En el caso 2 es cuando la raíz es igual a 0, entonces se anula, por lo que las raíces serán degeneradas. Vemos que M1 y M2 son igual a menos beta. Y las soluciones es x1 igual a E menos beta t y x2 igual a t e menos beta t. Entonces la ecuación de movimiento es la de abajo, y así se obtiene una función decreciente, lo que se conoce como el sistema amortiguamiento crítico. En la que sigue. En el caso 3 es cuando la raíz es mayor que 0. En este caso las raíces serán diferentes, como vemos en M1 y M2. Cambia bueno, para toda gamma cuadrada igual a beta cuadrada menos omega cuadrada, obtenemos las soluciones, que es x1 y x2, y así la ecuación de movimiento. Teniendo aquí una solución que decae totalmente con el tiempo, representando un movimiento subamortiguado. ¿Le puedes cambiar? Bueno, ahí podemos ver los 3 casos, que es menor a 0, que es el movimiento subamortiguado. Cuando es el amortiguamiento crítico, que es igual a 0, y el sobreamortiguado, que es mayor a 0. Y creo que ya. Siguiente. Bueno, simplemente como hemos ya visto, pues las ecuaciones son muy importantes para describir el movimiento, pero no solo en este rublo, o sea, tiene una importancia fundamental en las matemáticas muy amplia, ya para lo físico, para las ingenierías, y esto es debido a que muchas leyes tienen relación, bueno, y relaciones físicas aparecen matemáticamente en forma de ecuaciones diferenciales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que un movimiento se puede describir con una ecuación diferencial. Si sabes lo que hace, puedes describir ese movimiento. Entonces, para este tema, para los movimientos vibratorios, pues es muy útil, ya que tiene muchísimas aplicaciones, como recientemente hemos visto los lanzamientos de los cohetes de SpaceX, pues simplemente la calibración de los instrumentos, el cómo están ensambladas las piezas, que los movimientos de fricción y todo eso no lo afecten, ya que todos esos son movimientos vibratorios. Y algo a lo mejor que con lo que estemos más familiarizados, los sismómetros o sismógrafos que tenemos para detectar los sismos en el océano y en las costas de México, pues son muy útiles. Por eso la calibración se basa en este movimiento y nos permite tener un amplio
aspecto. Simplemente la importancia de las ecuaciones diferenciales en este caso está dada gracias a que nos permiten describir una infinidad de eventos que suelen suceder en este tipo de movimientos. Ahora, para concluir esto, pues como ya vimos, los movimientos vibratorios son movimientos que son muy comunes en la naturaleza, que se dan todo el tiempo, y por esto mismo han sido estudiados desde hace mucho tiempo y pues han llegado a muchas conclusiones, han servido demasiado para resolver varias cosas. En física son súper importantes, por ejemplo, el movimiento armónico simple es bastante importante en física, ya que se puede llegar a comparar otros fenómenos, se pueden comparar con este para simplificar la solución de un problema. Como vimos en clase, como en el caso en el que la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo la veíamos como uno de estos movimientos y como son ecuaciones diferenciales ordinarias que ya sabemos resolver bastante bien. Entonces se simplifica bastante el problema y pues como dije previamente en física se usa mucho este tipo de movimientos para simplificar problemas. Así es que es muy importante estudiar estos movimientos vibratorios. Y ya. Bueno, esperamos que les haya gustado la exposición, que hayan entendido lo básico de cómo funcionan estos movimientos, por qué son tan importantes en la física como tal, y pues si tienen curiosidad o quieren ahondar mucho más en estos temas que se hagan un poco más densos, aquí tienen nuestra bibliografía donde les pueden servir libros y artículos donde pueden encontrar muchos de estos temas. Gracias.